Bueno, familia, este va a ser un segmento. Newton y yo vamos a hablar del techo de deuda. No se ha comentado, pero ya sí nos estamos acercando a junio y sí estamos tratando de analizar ahora, el mercado está tratando de ver si esto se va a solucionar pronto o no. Sabemos que el default, nunca Estados Unidos en su historia ha faltado, no ha podido pagar su deuda, que eso lo llamamos un default. Un default lo que significa es que Estados Unidos no tenga los fondos para poder cubrir el pago de las deudas. Sabemos que para junio 1 Estados Unidos no va a tener dinero para cubrir estos pagos, entonces sí necesitamos que el Congreso llegue a tener un acuerdo entre los republicanos y los demócratas antes de junio para que tengamos ese alivio y para que no tengamos ese miedo de que Estados Unidos no vaya a poder hacer estos pagos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, no ha pasado nunca en la historia, pero vamos a ver el escenario, qué pasaría si Estados Unidos no llega no llega a un acuerdo para junio 1 y no va a tener dinero para cubrir sus pagos de deuda? Bueno, primero, todas las personas que tienen pagos en bonos, estos pagos pudieran ser atrasados. Entonces, esta pudiera ser una razón de aquí a junio 1, si nosotros no vemos ningún tipo de desarrollo positivo en un acuerdo, entre los demócratas y los republicanos que no lleguen a acuerdo a subir ese techo de deuda, esto pudiera causar que los rendimientos de bonos se permanezcan altos y les voy a decir el por qué. El día del viernes nosotros estamos analizando, bueno, ¿por qué el dólar está débil? Y estamos viendo que el rendimiento de los bonos se está disparando. Ya entiendo por qué está pasando, nos estamos acercando más a junio 1 y no mucha gente se está sintiendo cómoda en tener maduraciones de bonos a corto plazo, porque si llega a haber un miedo, probablemente estos pagos pudieran ser atrasados. Esto ha pasado en cierto tiempo, no hemos tenido un shutdown, no hemos tenido un default, pero sí hemos tenido un government shutdown. ¿Qué pasa cuando tenemos un government shutdown? Todos los servicios del gobierno están en pausa hasta que lleguemos a llegar a una solución. ¿Qué es lo que pudiera ser probable? Y ahorita te voy a preguntar, Newton. ¿Vemos un government shutdown posible si nos acercamos más a esta fecha de junio y esto pudiera causar miedo? Y esperemos que no cause un suficiente miedo para que tengamos un credit downgrade. Esto sería lo peor del escenario. Sabemos que Estados Unidos tuvo un credit downgrade, que esto creo que fue no estoy seguro si fue en el 2011, Newton, o en el 80. Eh, de verdad te digo la verdad, no me acuerdo, pero sí fue en esos Bueno, dos pero casos. esto fue muy especial 2011 porque creo. Tuvimos ese credit downgrade y cuando tú tienes un credit downgrade, eso es horrible porque tú estás básicamente dándole un downgrade a la deuda de Estados Unidos, que eso es horrible, eso no es nada bueno. Entonces tuvimos ese credit downgrade antes de tener un default. Cuando llegamos a ver eso, obviamente los índices se desplomaron, vimos el S&P 500 bajando un 20%, tuvimos mucho pánico en el mercado y hasta votaron la persona que tomó esa decisión del S&P 500 en hacer ese downgrade, porque hizo ese downgrade antes de tener un default, que entonces muy probablemente no deberíamos tener un downgrade hasta que podamos garantizar que Estados Unidos va a caer en un default, que ese escenario donde vimos el tener un downgrade del S&P 500 antes del default, probablemente no lo vamos a ver. Lo que sí pudiéramos ver es un government shutdown. ¿Y esto qué va a pasar? Parques nacionales van a cerrar, vamos a ver todos los trabajos del gobierno van a estar en pausa, que muchas personas pudieran no tener trabajo en ese momento hasta que se solucione todo esto. Y hay con muchas compañías que dependen de contratos con el gobierno. Entonces, ¿cuáles estas compañías que puedan afectarse mucho si el gobierno llegaría a cerrar o estaríamos cercano a un default? Bueno, primero, Lockheed Martin. Sabemos que Lockheed Martin es una compañía que tiene muchos contratos con el gobierno, montos grandes. Tenemos también Boeing. Boeing también tiene muchos contratos con el gobierno. El mismo sector de salud, United Healthcare Group. United Healthcare Group, ellos tienen contratos muy, muy grandes con el gobierno porque la milicia, el gobierno militar, los veteranos, todos estos empleados del gobierno usan este seguro de salud, United Healthcare, que también esta es otra acción que puede ser afectada. Sabemos Raytheon, este es otra compañía defensiva. General Dynamics, esto incluye barcos, esto es gasto de defensa, que también incluyen barcos y submarinos.
General Dynamics, esa es otra compañía que pudiera ser afectada porque depende del gobierno. General Electric, sabemos que General Electric tiene muchos contratos con el gobierno. IBM, Honeywell, Pfizer, Northrop Grumman, muchas compañías. Que todas estas compañías que tengan contratos con el gobierno pudieran ser muy afectadas, y hasta que entre más nos acerquemos a junio 1, estas compañías pudieran ser golpeadas, ya que si nos llegamos a acercar a junio 1 y llega a haber no va a pasar un default, eso lo podemos descartar, pero el acercarnos, eso pudiera causar bastante pánico y no queremos tener un credit downgrade, porque si tenemos un downgrade, esto pudiera ser el mismo escenario que tuvimos en el 2011, en donde el S&P 500 tuvo un golpe grandísimo porque tuvimos el riesgo de caer en un default. Que entonces, ¿qué pasa? Esas son las compañías que pudieran ser afectadas. También, viendo el lado de los bonos, ¿cuáles bonos pudieran ser más afectados? Las que tienen maduraciones pequeñas, que cualquier bono que tenga una maduración, yo diría, de 3 meses a 3 años, pudieran ser afectadas, porque no es que estos pagos no van a ser dados, pero pudieran ser atrasados. Que entonces, si estos pagos pudieran ser atrasados, probablemente si llegamos a ver demanda de compra de los bonos, lo vamos a ver en madureces mayores y no pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si ustedes quieren, si ustedes quieren asegurarse de cualquier pánico del debt ceiling en este momento, del techo de deuda, SHY, SHY, pudiera ser una buena alternativa. Puedes comprar puts de SHY. Este es un ETF de bonos del gobierno de 1 a 3 años. Si llegamos a tener pánico, probablemente los bonos a corto plazo van a ser vendidos primero y después los de largo plazo, pero los de largo plazo no deberían tener un impacto muy grande, ya que si llegamos a ver un problema, probablemente se va a solucionar inmediatamente, y los que pudieran ser afectados, los que pudieran ser afectados a corto plazo serían los que tienen madurez pequeña, que entonces los rendimientos pudieran permanecerse un poco altos por este miedo que estamos teniendo, pero no un default. Esto es algo que no va a pasar. Podemos tener miedos, podemos tener un government shutdown, pero de tener un default no lo vamos a tener. También tenemos el Amendment 14, que esto es algo que nunca se ha usado en Newton, pero también se puede considerar que esto es una herramienta que Biden pudiera tener. Y ahí te voy a preguntar, ¿qué piensas acerca de esto? Bueno, chicos, como todo hay que informarse. Muy buena explicación, Arturito. Estados Unidos, y fue el 2011 para que, me acordé. Perfecto. O sea, pensábamos, hemos tenido miedos en el 2011 y creo que también en los 80, que entonces Sí, fue en el 2011. Gracias por el aclarar. 2011 el más cercano, sí. Pero bueno, hablemos más interesante esto. Si sabemos que el gobierno americano en general nunca ha fallado a la deuda por XY, por cualquier razón, tenemos que tener eso en mente. Claro, que de que no suceda al 100%, nada es seguro en esta vida. Pero si ya tenemos cientos de años que no se ha fallado la deuda, no creo que esta sea la primera vez, porque perdería el dólar la posición estrella y perderíamos lo que se llama el Bretton Woods Agreement del año 44, donde se hizo que el dólar iba a ser la reserva de moneda mundial. No podemos descartar eso. ¿Por qué? Porque entonces ya Estados Unidos no solo pierde eso, no solo pierde la posición número uno de tener la moneda más tradeada, circulada, respaldada, porque el dólar no lo respalda nada, lo respalda el gobierno solamente. Y olvídense esas cosas locas que dicen que por armas y por esto, no, petróleo, no. Es por la palabra del gobierno de Estados Unidos. Lo dice claramente en el banco cuando usted va y ve el FDIC. Pero aparte de eso, Arturo, en estos momentos, a mí me da más miedo la desinformación que cualquier otra cosa. Porque si el presidente tiene la enmienda 14 o el 14th Amendment, que está vigente desde el año 1866, la sección 4, donde dice que la deuda no cuestionará la validez de la deuda pública. O sea, ¿qué significa interpretar? Díganme ustedes, Arturito. ¿No crees que en estos momentos de tanta turbulencia de bancos
regionales fallando, de saliendo de una pandemia mundial. Le conviene no políticamente, financieramente a Estados Unidos causar más problemas, más volatilidad en estos momentos. La recuperación va a ser más fácil o difícil si se crea esta situación. En mi opinión, a nadie le conviene, ni republicano, ni demócrata, Claro, no es ni convenible para ninguna de las partidas políticas. ninguna de los partidos políticos, ninguno. Y estamos acercándonos a que a elecciones políticas el año que viene, Arturo. En mi opinión, están haciendo, por Pero ejemplo, este es lo de algo, la... Neto, que lo vemos cada 2 años. Esto Sí, es algo señor. que se repite porque también lo vimos durante Trump, Trump, que cada vimos 2 años, que ¿eh? el debt ceiling se tardó y hasta tuvimos un government shutdown, me recuerdo, en el Shutdown, sí, señor. 2018. Correcto, Y lo fue tuvimos. por, yo diría, alrededor de un mes, que fue por Sí. bastante tiempo, que por eso no podemos descartar el government shutdown. Eso pudiera venir, porque ha pasado. Government shutdown es diferente a un default. Tengan eso Correcto, claro. el government shutdown es no tener fondos para cubrir los gastos del gobierno, pero el default es Correcto, mucho más grande, pues el default es no tener dinero para pagar la deuda de Estados Unidos. Esa es la correcto. diferencia. Que el shutdown sí es posible y no debería haber un pánico. Normalmente cuando tenemos el government shutdown, el mercado tampoco llega a caer muy en pánico porque sí ha pasado antes y las reacciones no han sido tan grandes. Pero si tenemos un default, eso sí sería la primera vez en la historia, Newton. Nunca hemos tenido un default. De que nos hemos acercado al default, claro que sí. 2011, Claro. en los años 80 nos hemos acercado. Que este escenario no es la primera vez, sí se ha acercado. Que yo pienso que esta es una estrategia de los dos partidos políticos en tratar de añadir tensión entre las dos y al final del día, ¿cuál es el que va a poder sostenerse por más tiempo? Pero alguno va a tener que rendirse y el momento que uno se rinda, el momento que uno se vaya a rendir, ahí es cuando se ve la solución, pero esperemos que no nos acerquemos tanto a junio 1, porque ¿cuál es el riesgo, Newton? El tener un credit downgrade. Y si tenemos un credit downgrade, ya el daño va a estar hecho. Y vas a crear una mancha sabiendo que esto se pudo solucionar antes de crear esa mancha, que no queremos ver ese escenario, y eso sí ha pasado, y fue en el 2011, y la reacción de los índices no fue para nada buena. Nada bueno. Y Arturo, no es tanto eso. Ponte a pensar y no hablemos tanto de economía. ¿Quién se beneficia? Y lo repetí ahorita, ¿quién se beneficia si hay un government shutdown, que es lo más leve, o un default de la deuda americana pública, o, Arturo, algo más interesante que el default? ¿Ok? ¿Quién o cuál partido político se va a beneficiar en las elecciones que llegan si llega a haber un default? Y tenemos, acuérdate, Janet Yellen, que es la QE, la reina del quantitative easing, del QE, la que no para de imprimir que billete, ¿verdad? ¿Sí o no, Arturo? Entonces, díganme. Pero ¿por qué ella está evitando que Biden no haga el 14th Amendment? ¿Por qué ella no está muy optimista en eso? ¿Por qué? Porque va a ser el primer presidente que use eso, Arturo, invoque eso, que no, ningún presidente después de 160 años la ha invocado ese amendment. Y segundo, créeme lo que te digo, si lo hace, va a traer consecuencias más graves que llegar a un acuerdo, porque acuérdate, los dos lados del aisle, ¿cómo se llama? De la fila, están en 3-2 políticamente, porque estamos en diferentes situaciones sociales, geopolíticas y diferentes situaciones financieras donde estamos saliendo de una pandemia mundial, Arturo. No podemos descartar eso, digan lo que digan. El mundo todavía está apenas levantándose a lo que era. Que haya una industria más adelante que la otra, correcto. Pero acuérdate, China todavía no está recuperada, todavía no está ni remotamente recuperada. En mi opinión, los readings que van a salir, bueno, van a tener que disfrazarlo de lo que sea para que no creen más pánico. Pero si ustedes ven por debajo, Europa, miren la inflación en Europa, ¿cómo está? Estamos saliendo de una situación muy, muy delicada, que es una pandemia mundial. La última pandemia la tuvimos en 1918, la fiebre española, pero más de todo que se asimila, en mi opinión, en los años 30, el Great Depression. Entonces tenemos que ver todo eso, Arturo. No es nada más de decir, bueno,
Entonces ya listo, no, son muchos factores que tenemos que ver. Hoy en día estamos trabajando con unos números astronómicos. La deuda se multiplica cada segundo y no estamos, porque no es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, 1 trillón, ¿a cuánto estamos? A 20 y pico trillones, 50 trillones, ni sé cuántos trillones debemos. Pero eso sí, como dijo Warren Buffett, todo, no es bueno que, aunque tengamos el sistema FIA, que las deudas sean ilimitadas, sigamos imprimiendo dinero, que es el dólar, desmedidamente para cubrir eso. Entonces, eso es muy importante saberlo, Arturo. ¿Por qué tampoco Yellen le conviene? Políticamente no le conviene porque demuestra que Biden es débil y no puede unir a los dos lados, a McCarthy, que es el lado Claro, republicano. no, y de los demócratas se está mostrando como que la presión de los republicanos lo mató. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Si él llega a usar eso, significa que Biden no es un buen líder para unir los dos lados. Piénsalo, el Tú estigma. piensas, Newton, que el tener un credit downgrade, eso tú lo descartarías. Tú no Yo crees que no vamos a tener un credit downgrade hasta que tengamos un default y no ver hasta el que escenario tengamos un 2011. default. Esta vez sí yo pienso, Arturo, que Por eso fue muy criticado. Eso fue muy criticado de anunciar el credit downgrade antes del default y no se tuvo el default, pero ya el daño ya había estado hecho. Ya ha estado hecho. Mundialmente, ojo, Arturo, acuérdate que esto es mundialmente. Esto no es nada más de decir localmente. ¿Cuántos países tienen deuda americana soberana? Va a decir soberana, pública. China, Japón, Que Inglaterra. Newton es la deuda más segura. Correcto. Nunca ha fallado, básicamente. Entonces no podemos omitir eso. Entonces, todo lo que se puede decir en las noticias, que se respetan las opiniones, todo, pero vamos a basar esto en facts. Biden todavía tiene eso, la enmienda 14 o 14th Amendment, tienen todavía un poquito, no mucho tiempo de negociar, pero en estos momentos, si Biden quiere o sea, ser el presidente, el papá de los helados, tiene que unir a los dos lados de la fila, o sea, republicano y demócrata, y llegar a un acuerdo. Porque si él llega a invocar eso, Arturo, ¿qué imagen le va a dar a Biden para su reelección? ¿Qué imagen le va a dar al mundo del dólar? ¿Qué imagen le va a dar? ¿Qué percepción le va a dar, okay, al mundo de la confianza de la deuda americana? Ahí se las dejo. Dime tú, Arturo, ¿es conveniente que Biden agarre la enmienda 14, invoque la enmienda 14 en estos momentos que le No, llega? no es conveniente porque muestra debilidad. Muestra debilidad y si un presidente lo ha hecho, es verdad. Yo pienso que es una herramienta que nos acerquemos, yo diría, a finales de mayo y ya tengamos 2, 3 días más y no vemos ningún desarrollo, ahí sí tendrá que hacerlo. Pero yo pienso, Newton, si tuvieras dar un estimado, ¿tú piensas que deberíamos ver una respuesta antes del 25 de mayo? Sí, señor. Deberíamos Porque ver si entramos el 20, porque si pasamos esa semana del 26, tenemos sábado, domingo y entraríamos Memorial Day, que este es un día feriado, sí, que el señor. Memorial Day, que es el 29 feriado. Yo veo que esto se tiene que solucionar antes del 25 o el 26, porque si esto llega el fin de semana entrando al Memorial Day y todavía no hemos visto una solución, el mercado se va a asustar bastante, porque tenemos un día, ese lunes es feriado. Y si para ese lunes feriado no tenemos una solución la semana antes, va a haber problemas y el mercado se va a asustar. Y aquí es donde las agencias de créditos van a tener que decidir, mira, tomamos la decisión de hacer un downgrade del S&P 500 o nos esperamos. Y los van a poner en una situación difícil, porque técnicamente cuando nos acercamos mucho, aquí es cuando el downgrade pudiera ser más probable y no lo queremos ver, porque el downgrade sí va a desplomar los índices. La última vez que vimos eso, los índices bajaron más de un 20%. De que nos recuperamos después, claro que nos recuperamos. Por eso es que yo digo, cualquier bono de madurez grande, no se preocupen, pero si es una madurez pequeña, en este momento, yo les recomendaría que se aguanten, porque muy probablemente ese rendimiento pudiera subir, especialmente si seguimos teniendo este miedo, Newton, de aquí al final del mes. Correcto, Arturo. Y mira, y no es solo nada más el miedo, Arturo. Mira que las repercusiones no son nada más de los intereses, Arturo. Toda la deuda privada y pública estaría en cuestión.
cuestionada. Mira, lo que hablé, el FHA, ¿cuánta deuda tiene? Tiene más de 2 trillones. Arturo, ¿cuántas repercusiones económicas pueden acarrear ese default o el Golpearía shutdown? todas las industrias, Newton. Todas las Golpearía el real industrias. estate, Ahí no es golpearía todo, a todo. todo. Ahí no hay industria que se salve. Porque dime qué empresario como yo no pido el prestado al banco para crecer mis empresas o para hacer una inversión más a largo plazo o a corto plazo. Dime qué. Entonces, familia, no es tampoco de decir, no es tampoco de decir, bueno, sí, que se caiga y todo. No, porque las repercusiones son mundiales. Y lo Las peor de todo repercusiones esto, Newton, mundiales. que esto es algo que el lado monetario no tiene ninguna habilidad de poder solucionarlo. Esto es algo que No, el lado fiscal lo tiene que solucionar, que Powell no puede hacer nada. La Fed no Powell puede no, hacer nada acerca de esto. la Fed no tiene, y es bueno que lo aclare Arturo, la Fed ahí sí no puede hacer nada, como dijo Arturo. ¿Por qué? Porque como todo, el gobierno también es un cliente de la Fed, el gobierno también es cliente de la Fed, lamentándolo mucho, quieranlo o no, el gobierno también. ¿Por qué? Porque ¿quién le presta dinero al gobierno, Arturo? La Fed, simple y llanamente. ¿Y ustedes creen que si le pasa algo a su mejor cliente, que es el gobierno federal, la Fed va a estar tranquila? Pero legalmente no puede hacer, no tiene ningún recurso legal. No, y se lo preguntaron a Powell, ¿qué te parece lo del debt ceiling? Y él fue muy honesto. Esto es algo No, que yo no puedo solucionar. Esto es algo que correcto. el gobierno tiene que ponerse de acuerdo porque esto es fiscal policy. Tenemos Es el fiscal fiscal policy. policy, que es lo que maneja el gobierno, y tenemos el monetary policy, que es lo que maneja la Fed. Son dos lados muy diferentes. Muy diferentes. Están unidos, pero no están juntos, pero no revueltos. Pero entonces, familia, vamos a de verdad a analizar lo que vaya a pasar en los próximos días, las noticias, los comentarios, todo, porque pueden mover los índices. Por eso que, Arturo, los índices están ahí como en stand-by, viendo para ver qué pasa, porque es una decisión importante. Y el techo de la deuda, como todo, la comunidad que empezó a hablar fuimos nosotros y hay que estar pendientes. En mi opinión, más que el CPI, que ya llega, que el No, por eso le miércoles estoy llega. avisando a Newton que mañana, el miércoles, si tenemos un CPI frío y si ven los rendimientos no bajar fuertemente, eso me puede indicar que la razón que los rendimientos se están manteniendo y están subiendo es por el miedo de tener el no tener una solución, y nadie en este momento quiere tener bonos con una maduración pequeña sabiendo que tenemos el riesgo de caer a un default. No queremos. Los bonos de maduración grande no se van a ser afectados porque si llegamos a caer en ese riesgo se debería solucionar inmediatamente. Pero Newton, si tienes un bono de 3 meses o un bono de un año, ese pago pudiera ser atrasado. Y Atrasado, eso es algo correcto. que tenemos que considerar. Por eso que Arturo, para protegerme, ahorita yo estoy tengo unos CDs y usualmente a mi edad no debería tener tanta exposición a CDs, pero para neutralizar mi delta en inversiones, claro, siempre y cuando teniendo en mente que no más de 250,000, porque es lo que asegura el FDIC, pero es una forma también de neutralizar el delta, pero siempre voy a decir, pero depende de la operativa de cada persona y la gestión de riesgo que todos tengamos. Pero Arturo, si viene un default del gobierno, vamos a suponer que venga. Bueno, yo les puedo decir, podemos cerrar computadoras, podemos cerrar y relajarnos para ver qué pasa. Porque como si Powell, y escuchen esto, no, y lo digo claramente, no puede o no tiene efecto en eso legalmente, imagínense. Nada más les digo eso. No es para asustarlo, pero es para tenerlo en mente lo que puede acarrear un posible default. Entonces, no, eduquémonos y veamos en la historia qué pasó anteriormente para que nos dé una idea, una proyección de si el gobierno, porque nunca ha pasado,
de un default del gobierno americano. Un shutdown sí ha pasado muchas veces, pero un default, eso sería más que todo perder la credibilidad en el dólar, Arturo. Que lo que podemos concluir acá, y después de esto se puede parar la grabación, si ustedes piensan que esto se pudiera extender a mediados de mes y pudiera ir al final del mes y todavía no hemos visto una solución, y el mercado tiene miedo de tener un credit downgrade o, peor de los casos, un default, sí les recomiendo que no tengan maduración de bonos pequeños, que estarían en corto. Yo iría con el SHY. El SHY pudieran comprar puts, que estos son un ETF de bonos de 1 a 3 años, pudieran estar en corto en SHY. Si tienen Bill en este momento, no sería una mala idea sacar un poco fuera de la mesa, porque Bill es un bono de 3 meses, que este sería el más afectado, obviamente, y estarían largo en el oro. La última vez que tuvimos un credit downgrade, el oro tuvo una muy buena reacción, que estaríamos corto en bonos, maduración pequeña, y estaríamos largo en el oro. Muy probablemente Bitcoin no debería tener una reacción positiva, que Bitcoin se debería mover también con el mercado. Entonces el S&P 500 no le gustaría ese movimiento, tuviera un movimiento fuerte hacia la baja, eso también lo seguiría Bitcoin. Entonces el más beneficiado sería el oro, y los más afectados serían los índices y también los bonos de maduración. Y esa sería una forma de ustedes protegerse si llegamos a tener ese miedo a finales de este mes. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de los análisis que se realizan todos los días en nuestra sala de trading. Suscríbete ahora mismo a nuestra membresía Club VIP y obtén acceso exclusivo tanto a nuestras salas de trading, salas de cripto, clases en vivo que van desde lo más básico hasta lo más avanzado, talleres y consultorías VIP y todo, absolutamente todo lo que necesitas para llevar tanto tu inversión como tu trading al máximo nivel. No dejes pasar esta oportunidad, link en la descripción del video. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Mírala, el precio está bajando. Que ustedes están invirtiendo en el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. De la verde supera la roja.